plaga de sangre. Y esta plaga es interesante. De las 10 plagas, ¿verdad?, que habla, que azotó, Dios usó para azotar al pueblo de Egipto. Esta es una de las más importantes. Bueno, pues siempre, ¿verdad?, Dios usa de diferentes formas para hablar a su pueblo. Y este tiene un significado bastante curioso, muy interesante. Esta plaga, a lo mejor en el transcurso del estudio vamos a usar, alguna conferencia va a ser de 2 o de 3 plagas, ahí como el Señor nos vaya mostrando. Ok, tenemos pues aquí el pueblo ya listo para salir, un pueblo que Dios había escogido, pero este pueblo de Israel, estamos hablando aproximadamente hace 4,000 años, más o menos, nunca había oído hablar de Dios, no conocía las maravillas de Dios, había oído, pero no conocían al Dios de la Biblia, no conocían su poder. Entonces Dios quería mostrar su poder igual que hoy. Muchas personas no conocen a Dios, han oído hablar de Dios, hablan de Dios y tienen fe en Dios, pero no lo conocen. Entonces Dios, igual que en aquel entonces, Dios permite situaciones difíciles, problemas, divorcios, problemas económicos, para que tú le conozcas su poder. Muchas personas que dicen, ay, pues es que tengo tantos problemas y necesidades. Y yo digo, amén. Los problemas son oportunidades de Dios. Dios usa eso. Imagínate tú, piensa esto. ¿Quién va a buscar a Dios si no tiene una necesidad? ¿Quién? Si tienes dinero, salud, tu familia bien, todo bien, ¿para qué buscas a Dios? No vas a buscar a Dios. Entonces Dios permite algún quebranto, necesidad, enfermedad en tu vida para salvarte, para liberarte. Y cuando te libera, lo amas. Y Dios pone su sello de garantía de que es Dios quien te libera. Es Dios. Ahora sí que sufres porque quieres. Porque tienes a un Dios que es capaz de liberarte de todo, quitarte el peso, la enfermedad, la angustia. Dios lo puede hacer todo. Simplemente Dios necesita fe. Y esa es la fe que muchos no tienen o no tenemos a veces. Ok, entonces hasta este momento el pueblo, que representa a las personas, las familias, los hombres, las mujeres, ¿verdad?, y vivían bajo el yugo del faraón. Faraón en el Antiguo Testamento es un símbolo de Satanás. Y creían, ¿verdad?, que el faraón los tenía sujetos, pero ellos pensaban que no había otra salida. No conocían el poder de Dios. Entonces Dios quería pues mostrarse. Y Dios, en su sabiduría, tenía que aplastar esas creencias falsas de esos dioses. Por ejemplo, el Dios del río Nilo, que es lo que vamos a estar viendo ahorita, tiene que quitarlo y aplastarlo. Para ellos simbolizaba un Dios. Y dijo Isaías referente a estos dioses en Isaías 42:8, dice: yo Jehová, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, ni a imágenes. O sea, Dios no comparte nada con estos dioses. Y hoy vamos a ver muchos significados de dioses. Ok, entonces el río Nilo, que es el que la materia de hoy, ¿verdad?, era un dios para los egipcios. Era un dios para los egipcios. Este dios, este río Nilo, ellos le bautizaron como el dios Api, con H, Api. Y también había una diosa que se llamaba la diosa Enukis. Las dos dioses, la diosa y el dios del río Nilo, ¿verdad?, una pareja. Y creían, estos egipcios de esa antigüedad creían que el río Nilo, ¿verdad?, les daba alimento, verduras, frutas, cereales, animales gordos. Acuérdense que en ese lugar, ¿verdad?, solamente donde va el río Nilo, y cuando se desbordaban, en ciertas épocas del año se desbordaba, que le llaman las deltas del Nilo. Entonces todas esas deltas eran lugares de cultivo preciosos, maravillosos, lo que se llaman los humedales. Entonces esos humedales podían sembrar de cualquier cosa, y después venía la época de secas, y el río se recogía y seguía teniendo caudales. Pero esas tierras eran maravillosas, son las tierras más
más solicitadas por los agricultores, ¿verdad? Los deltas, los humedales, les conozco yo también. Y entonces, hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, igual que esos egipcios, nosotros llegamos a tener ciertos dioses, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Hoy hay personas que tienen dinero, el dios dinero, el dios de la salud, el dios trabajo, el dios del sexo, el dios del Facebook, el dios del WhatsApp, el dios. ¿Y qué es Dios? Algo que sustituyes por Dios, algo que te quita el tiempo con Dios, se ha convertido en tu Dios, y tienen que ser destruidos. Dios los va a destruir uno a uno. Dios los va a destruir. Vamos a Ezequiel 29 antes de entrar aquí en materia. Ezequiel 29. Es curioso que si tú ves una vista aérea del río Nilo, el río Nilo, tú lo ves en una foto aérea y ves el río Nilo, perdón, y tú, ¿sabes de qué tiene símbolo? De culebra. Está totalmente accidentado y es una culebra, ¿verdad?, que va bajando y tú lo ves de arriba, y esto no es casualidad. Dios así lo escogió para que lo adoraran como una serpiente. Dios lo puso y ellos lo adoraron. Dios sabía que iban a hacer. Dice aquí en Ezequiel 29:3, habla y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, Egipto, contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Ok, entonces, ¿cómo Dios tenía que destruir a este río Nilo? Porque ellos adoraban a la serpiente del río Nilo. Y no es casualidad que los brujos adoran las serpientes. No es casualidad que los aztecas, los mayas, los chinos, los egipcios, todos este tipo de personas adoran las serpientes. Y no es malo una serpiente. Yo conozco pastores que tienen serpentarios en su casa, ¿verdad? No es malo. El problema es que los estés adorando y tienes cabezas de dioses aztecas en tu casa y se ven bien bonitos. ¿Sabes qué? Son anatemas, son dioses y tú piensas: ay, no hace nada malo a nadie. Pues sí, pero son dioses, el símbolo de lo que representa. Eso es lo que muchas personas dicen: oye, pero ¿qué de malo un anatema? ¿Qué de malo? Pues bueno, ellos lo adoraban, pero yo no lo adoro. Y tienes la foto ahí en tu consultorio del dios Tlaloc, del dios del maíz y del dios del quién sabe qué, Dios, pero yo no lo adoro. Son dioses bonitos, sin duda son imágenes muy labradas y de mucho valor, y si quieres hasta de oro y de lo que tú quieras. La pregunta es esta, un ejemplo muy sencillo. Si a tu papá lo mataron con un cuchillo marca Stanley, ¿tú lo colgarías el mismo cuchillo enfrente de tu casa para que lo vieran tus nietos? Dijera: pues no. ¿Ok? A Dios lo han sustituido por esos dioses, y a Jesús lo colgaron en la cruz por esos dioses. Entonces ahora nosotros entendemos un poquito de la profundidad de lo que significa adorar a otro Dios en otra forma, pero es el mismo símbolo de personas que se apartan, ¿verdad? Y gracias a Dios que esto va a acabar, porque en Apocalipsis ya vemos la destrucción de Satanás. Dice en Apocalipsis 12:9, y él fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, el cual engañaba al mundo entero. Satanás engaña, y lo que Satanás está buscando es que tú le adores, que tú tengas una distracción, ¿verdad? Y que tú a lo mejor conoces de la Biblia, y Satanás te va a poner algo que adores diferente, que no es lo que Dios quiere que tú adores, que tú busques. Ok, vamos a nuestro texto, Éxodo 7:14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. ¿Sí? Parece ilógico que Dios le había dicho a Moisés que fuera a libertar al pueblo, y luego Dios le dice que iba a endurecer el corazón del faraón. Algo ilógico. ¿Por qué Dios iba a mandar a predicar a alguien que Dios mismo le iba a endurecer? Es como si Dios te dijera a ti: a ver, vele a predicar a tu vecino, pero le voy a endurecer el corazón. Ay, tú dices: oye, pues ¿para qué voy y le predico? Mejor no voy.
Pues, oye, ¿y te va a correr? ¿Y te va a atrapar? No, pues no voy, menos voy. Ok, así de lógico era que Moisés fuera mandado por Dios. Entonces aquí lo que tenemos que entender, esa sabiduría es muy importante. Que Dios usó, ¿sabía Dios que se iba a endurecer el corazón del faraón? Por supuesto, Dios sabe. Entonces lo manda a predicar para que se endurezca, y una vez endurecido iba a no dejar querer ir al pueblo, y entonces Dios iba a desbordar su poder. Es como cuando tú vas o alguien va y le saca una radiografía. Ay, tengo un dolorcito pequeñito aquí, y van y le sacan una radiografía y le dicen: ¡ay, cáncer! Oye, pues tan solo es un dolorcito chiquitito, cáncer. Entonces, ¿sabes qué? Es una oportunidad de Dios para que Dios te sane. ¿No lo habías visto así? Oye, pero si mi hijo, ¿verdad? Y mi hija, y empiezas a tener problemas. Ay, pero si es algo pequeñito. Bueno, Dios permite esos problemotas para que le conozcas. Que Dios, arriba de todos esos problemas está Dios queriendo hacer maravillas con nosotros. O sea, Dios, entre más le conoces, fíjate, ¿cuál es la mentalidad de Dios? Entre más le conoces, más le amas. Y entre más le amas, más te bendice. ¿No quieres ser bendecido? Ok, pues conócelo. ¿Y cómo vas a ser bendecido? Como quieres las bendiciones, pero no quieres al Dios de las bendiciones, muchas personas. Entonces, Dios tenía que destruir los dioses. Y Dios tenía que destruir igualmente los dioses que hoy día obstaculizan la obra de Dios. Escúchenme esto: Dios va a destruir todos los dioses. En breve Dios va a destruir todos los dioses. Cuando viene la gran ramera en Apocalipsis 6, y que se junta la gran ramera y todas las religiones se van a juntar, todas, Dios tiene que destruir a todas las religiones, porque solamente un solo Dios, el Dios de la Biblia, tiene que salir victorioso. Y se van a juntar todas las religiones de todo el mundo, excepto nosotros los cristianos, que aunque hay algunos que ya simpatizan con el ecumenismo, eso se llama ecumenismo, se están juntando todas esas religiones y tienen que ser destruidas. Todos aquellos que se opusieron al evangelio tienen que ser destruidos. No porque lo diga yo. Todo aquel que se opuso a ti va a tener que ser destruido. Aquel que te hizo la vida de cuadritos y que tú sabías y oraste por él, tiene que ser destruido, si no es que se arrepiente. Van a ser destruidos nuestros enemigos. Satanás va a ser destruido, y muchos hombres y mujeres junto con Satanás. Y los enemigos de Israel por lo mismo. Los mismitos enemigos de Israel. ¿Lo hemos visto? Ahí está escrito en la Biblia. El pueblo de hace más de 6,000 años, el único pueblo que subsiste desde la antigüedad es el pueblo de Israel. ¿Por qué no ha sido destruido? Fueron destruidos los babilonios, los medos persas, los romanos, los egipcios. No han podido con Israel. ¿Por qué? Porque Dios tiene una promesa con su pueblo. ¿No le dijo Dios a Abraham: bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga? Por eso se murió Chávez, porque dijo al pueblo de Israel: maldigo al pueblo de Israel desde mis entrañas, y que se muere. ¿No lo vieron? Y así está Maduro. Dijo que ni Cristo crucificado lo quita. Faltan unos días para que lo quiten. Así lo van a quitar, porque con el Dios de la Biblia no se juega. Y tenemos que entenderlo. Cuidado que hablas tú en contra de la Biblia, porque te pones en contra de Dios. Y eso tenemos que estar mucho cuidado. Cuando alguien está hablando mal de Dios, cállate y ora por él, porque no sabes el juicio que está acarreando y condenación para su vida. Alguien que habla en contra de la iglesia de Dios: ay, en esa iglesia, y está hablando en contra de Dios. Y esta iglesia no tiene mi nombre, yo no la compré. Jesucristo nuestro Señor la ganó con su sangre maravillosa. Esta iglesia no es ni de Alducin, ni de Ríos, ni de nadie. Es de Dios, es de Jesucristo, porque se predica la palabra. ¿Verdad? Tenemos que entender, ¿verdad?, que las iglesias no tienen dueño. Aunque hay unos sinvergüenzotas que se sienten dueños de iglesias y de congregaciones. Esta es mi iglesia, yo la fundé. Pues, ¿tú te moriste en la cruz? Hay que decirles a esos. Ok.
Entonces, tampoco lo han podido destruir, como para acabar este punto, tampoco lo han podido destruir, ni lo van a destruir, ni podrán, dijo el Chavo del 8, los árabes, los musulmanes, Irán no va a poder destruir ni China, ni ningún otro país que vaya en contra, y que claro que van a ir en contra de Israel, ni los palestinos. La Biblia dice que voy a proteger a Jerusalén como la niña de mis ojos, dice en Isaías, promesa para Israel. Como la niña de mis ojos va a proteger Dios a Israel. Y cuanto más nosotros, que somos, ¿verdad?, que pertenecemos al mediador del pacto de sangre de Jesucristo, cuánto más nosotros. Y tú piensas que no eres nada. Ya me olvidaron, ya no sé, ya no tengo ni para comer, y no sabes quién eres. Estás perdiendo tu tiempo con pensamientos que Satanás está poniendo a tu vida, cuando eres una joya hermosa, preciosa delante de Dios. Eres de grande estima ante los ojos de Dios, y te menosprecias. ¿Sabes quién te menosprecia? Satanás. Tú no tienes que menospreciarte en ningún momento. Nosotros tenemos que saber que tenemos algo grande, algo de gran valor delante de nosotros. Aquí adentro se llama Espíritu Santo y está latiendo, y tú debes de dejar que lata con fuerza y saber que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y cuando tú entiendes eso, tu pensamiento tiene que cambiar invariablemente. Tienes que saber que hay algo después de este sufrimiento, que hay algo después de esta enfermedad, hay algo después de esta angustia, de ese problema económico. Hay algo que Dios está atrás con la puerta cerrada, esperando que tú tengas fe para que se abra esa puerta y entres a ese lugar de bendición que Dios está esperando a los que perseveran, dice la Biblia. Y no hay problema pequeño, no hay problema ni pequeño ni grande para Dios. Es un Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Es Jehová, Rafa, el sanador. No hay nada que se le interponga a Dios. Es el Dios de la Biblia. No lo conoces porque no quieres. Él se quiere mostrar a ti. Éxodo, regresamos a nuestro texto. Dice aquí: ve por la mañana a Faraón, le está diciendo Dios a Moisés, y aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Versículo 16: y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no lo has querido oír. ¿A quién le estaba predicando Moisés? Al faraón. Y aquí vemos pues cómo Dios iba a convertir a este río caudaloso, hermoso, hermosísimo, en sangre. De los 10 juicios, este es el primero. Las ranas fue el segundo, los piojos, después los ganados, las moscas, y 10 en total. Pero es curioso que el primero y el segundo juicio tuvo advertencia, y el tercero, ¡pum!, cayó. Y luego el cuarto y quinto, advertencia, y el sexto cayó. ¿Qué quiere decir esto? Y así sucesivamente hasta el 10º juicio. Quiere decir que Dios habla una vez, habla 2 veces y ¡pum!, la cachetada. Es Dios. Y habla otra vez, ya después de que te dio el primer golpe. 1-0, favor Dios. Y después viene hijo, ¡pa!, otro. Vas a ver estrellitas. Así es Dios. Aquí está. Y lo vemos por todas partes. El estilo de Dios. Y si tú no entiendes que Dios es el que está poniendo las dificultades a ti para que tú le busques, entonces, ¿qué es lo que está pasando en ti? ¿Por qué no ves? ¿Por qué no alcanzas a ver? Y luego viene el otro golpe. Y tú piensas que es normal. No, estoy aquí y no tienes ni para comer. No tienes para las medicinas. Estás todo angustiado. Hay un problema espiritual en tu vida. Si tu matrimonio no está funcionando y tus hijos no están caminando en el Señor, hay alguna cosa que está mal hecha. Algo está sembrando mal. Hay un pecado sin perdonar, sin confesar al Señor. Y cuando tú entiendes que ya no quieres recibir más golpes, que no te vaya a pasar el peligro que le pasó al faraón, que se endureció,
entonces vienes de rodillas, porque con Dios no se juega. Y puede Dios quitarte, como lo dice Jesús, más vale entrar al reino de los cielos cojo, manco, tuerto o medio moribundo, pero de que entras, pero con mucho dolor. Muchos van a entrar al reino de los cielos con dolor. Y como dice el dicho, ¿qué necesidad? ¿Por qué no ahorita? Te pones a cuentas con Dios y le dice: Señor, yo no quiero estar sufriendo así. ¿Qué necesidad de sufrir de esta manera? Vamos al versículo 17. Así ha dicho Jehová: en esto conoceréis que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río. Se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán. Y hederán, y el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. 19. Yo Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara, extiéndela y tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. O sea, toda el agua en Egipto se iba a convertir en sangre. He aquí pues este símbolo. La sangre simboliza muerte. El río, el de los más caudalosos del planeta Tierra, iba a convertirse en sangre. El agua en la Biblia simboliza la palabra de Dios. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan 4:14, lo dijo: el que beba de esta agua no volverá a tener sed. O sea, ¿qué es la Biblia? Si tú bebes de esta agua, no vas a volver a tener sed. Si tú bebes del mundo, volverás a tener sed. Siempre el alcohol. ¿Qué busca una persona? En el alcohol piensa que le va a quitar las ganas, la paz, va a entrar una paz, y sí es cierto, va a venir una paz momentánea y una euforia, jaja, y vas a estar con los amigos, y después una cruda horrenda. ¿No es verdad? Igual, el sexo, te vas con una mujer, te vas con un hombre, ¿y cuánto dura el placer? Momentáneo, y después no tendrá SIDA. ¿No es cierto? ¿No tendrá alguna enfermedad? ¿No me habrá contagiado? Fue muy fácil esta mujer, fue muy fácil este hombre. Vas a volver a tener sed. En lo que tú me digas, en el dinero, en el trabajo, en los logros, en tu casa, en los edificios, en los negocios que hayas hecho, siempre vas a volver a tener sed. Pero esta sed, esta agua que tú bebes de la palabra de Dios, va a quitar tu sed. Por eso estás angustiado, por eso no sabes lo que está pasando, porque no has bebido de esta agua. Esto es una manantial de agua viva, y es viva, es más real que el agua Bonafón. Tú ves el agua Bonafón y dices: ay, pero esto es mucho más valioso, es espiritual, esto es real, tan real, más real que el agua de Bonafón. Porque el agua Bonafón, dice la Biblia, que va a desaparecer. Todo este mundo va a desaparecer. Y esto, todo desaparecerá, pero mi palabra no permanecerá, dijo el Señor. Ok, entonces, la sangre, es símbolo de muerte. No representa la muerte de Cristo, por favor. Esto va a ser el último, el décimo milagro que vamos a ver, cómo los dinteles, ¿verdad?, fueron cubiertos, y el sacrificio de los animales. Aquí no estamos hablando de salvación. Aquí estamos hablando del desprecio por la palabra de Dios. O sea, el desprecio, ¿verdad? La sangre significa olor de muerte para muerte y olor de vida para vida, dice en 2 Corintios 2:15. O sea, ellos olieron ese olor a muerte, y ellos vieron que había una muerte. ¿Qué símbolo? De que ellos despreciaron la palabra de Dios. Y este es el meollo del asunto. Ellos despreciaron la palabra de Dios. Una persona que desprecia la palabra de Dios: pues para mí es puro cuento, están bonitas las historias, pero para mí eso no es importante. Esa persona comete un pecado. Y cuidado, y sea el pecado que Jesús habló
en Marcos 3:28, que dice que pudiera ser el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Dice, cualquier otro pecado será perdonado, excepto el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese pecado? Pues para mí no es tan importante. Mira, dime lo que quieras, platícame la historia de Moisés, de Abraham, la historia yo me la sé, he leído la Biblia, pero para mí no es algo importante. Esa persona es muy probable que esté cometiendo el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. No tiene perdón. Faraón cometió ese pecado, la blasfemia del Espíritu Santo. Pensó que podía despreciar a Dios. Es el tipo de personas que piensan, bueno, pues mira, tengo algunas cosas que hacer, está muy bien, muy interesante lo de Jesús, ya entendí perfectamente que Él murió por mí, pero la verdad, a ver, en tu religión cristiana, ¿dejan que yo tenga un amante? Pues no, la Biblia lo prohíbe. Por aquí dice que verdad que te debes de guardar irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no me va tu religión. Oye, ¿la Biblia prohíbe el homosexualismo? Claro que sí. La Biblia dice que los homosexuales, en Apocalipsis, que los homosexuales y lesbianas no heredarán el reino de los cielos, como tampoco los fármacos, los que practican, los que se meten todo tipo de sustancias de fármacos, ¿verdad? Esas personas tampoco heredarán el reino de los cielos. La Biblia lo dice. Entonces las personas dicen, no me conviene. Paso, la verdad. Yo estoy bien así. Esas personas han cometido el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Es imposible que esas personas vengan al arrepentimiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí podría estarles Dios hablando la última vez? ¿Cuántos? Ojalá y no hubiese ni uno. Ojalá y no hubiese ni uno que Dios esté hablando por última vez. Los juicios van a venir. Dice en Apocalipsis 18, que el mar, este hermoso mar que nosotros tenemos aquí en Acapulco, se va a convertir en sangre, todo lleno de sangre, y todos los peces van a morir. El mismo juicio que Dios hizo con los egipcios se va a convertir en sangre. Dios va a despedazar este mundo, va a deshacer todo, tu casa, tu edificio, tu economía, todo lo va a deshacer Dios. Dios se va a encargar de destruir todo esto, lo va a destruir, quieras o no quieras. ¿Quién podrá resistir a este juicio? Vamos al versículo 20 de nuestro texto. Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Alzando la vara, golpeó las aguas que habían en el río en presencia del faraón. Y sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Va a llegar el momento que Dios tiene que destruir estos dioses. Tiene que haber un colapso en internet. Tiene que haber un colapso económico, porque Dios tiene que destruir la economía del mundo. Tiene que haber, la Biblia lo dice, que va a haber, ¿verdad?, personas muriendo por las olas grandes del mar, y por las crisis económicas, y por los gobiernos corruptos. Tiene que haber eso, porque Dios tiene que destruir la seguridad del mundo. Aunque el mundo quiere paz y seguridad, pero la única paz y seguridad que Dios ofrece es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra. Dios no comparte su gloria con nadie.
Dios tiene que venir como un martillo sobre estos dioses, tiene que arrasar y romperlos al final para que Él salga victorioso y va a salir adelante nada más, y nada más va a ser Dios, el Dios de la Biblia, y todos los dioses paganos, todos los donde tú pusiste tu confianza, donde tú pusiste tu tesoro, tu corazón, tu esposa, y tú, para mí mi Dios es mi esposo, para mí mi Dios es mi hijo, y lo idolatras a tu hijo. No, es que mi hijo estudió tal carrera y es inteligente, y tú has levantado a tus hijos, a tu esposo, a tu familia como un Dios. Hay personas así, o su economía, o su belleza, las bellezas de las mujeres, ¿verdad? Y se ven al espejo, y ¿verdad? Y se ven y se idolatran, y como se sienten tan bonitas, tan hermosas, pues ahora quieren que otro hombre las admire. Es el Dios de la belleza, es el Dios del sexo, y Dios tiene que destruirlo. El Dios de la droga, esas ganancias millonarias. Ahí tienes al Chapo. Me dan ganas de ir a predicar. Yo creo que ahorita ya está más blandito. Su mamá le predicó. Su mamá es una cristiana, desgraciadamente mal enseñada, pero es una cristiana, se le ve la Biblia en la mano. Y hay que predicarles a esas personas. ¿Y qué les sirvió? ¿Cuántos años de riqueza? ¿Y cómo acabó? Así acaban todas esas personas que adoran esos dioses. ¿A qué Dios estás adorando tú? Esa es la pregunta que Dios te quiere hacer hoy. ¿A qué Dios estás adorando tú? ¿Por qué no te has entregado a Dios? Porque hay algo que te estorbe. Ese es tu Dios. Y Dios tiene que destruirlos. Y Dios tiene que arrasarlos. Tiene que acabar con ellos. Esas personas que confiaron en sus propiedades, en sus empresas, en sus edificios, en aquellos grandes terrenos, y que dijeron: ahora sí, con este terreno, con esta jubilación y con este dinero que tengo en el banco, ahora sí, quién podría, de aquí voy a vivir yo, mis hijos, mis nietos? Y robaste en el erario público y piensas que vas a poder ser feliz. Te engañas. No podrás ser feliz. El dinero no es la felicidad. Cristo es la felicidad. Me acuerdo que una persona aquí en Acapulco, en el centro de Acapulco, hace algunos 20 años, como 30 años, me decía, dice: Gustavo, construí este edificio. Dice: no sabes cuánto dinero hay en la avenida principal, ahí en Cuauhtémoc, muy cerquita ahí al Zócalo. Se construye este edificio. Dice: y cuando lo construí dije: no, de aquí voy a vivir, de mis rentas voy a vivir y voy a tener el tesoro. Dice: no, hombre, ni para qué trabajar. El edificio está vacío. Tiene 30 años. No sirvió. Quizá para él, pero no como para sus nietos y sus... Él pensó que no sé cuántas generaciones iban a mantener. Dios lo destruye. Cuando pensamos: esto lo mero. Y cuando tú no le preguntas a Dios si eso Dios quiere para ti. Porque Dios quizás sí lo quiere para Él, pero no para ti. A menos que sea pecado, no lo quiere para nadie. Y no pensamos que puede venir una inundación, y que puede venir un terremoto, puede venir una enfermedad, y puede venir ¿verdad? Cualquier cosa. Dios tiene que hacerlo. Por ejemplo, yo estaba pensando en esto: el terremoto de Nepal, en el 26 de abril del 2015, apenas hace 2 años, ¿no? Aproximadamente. En el corazón de los hinduistas y budistas, en la tierra de Gautama Buda, ahí en el corazón de Katmandú, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, a las 12 del día, cuando todos los lugares santos estaban siendo visitados por cientos de turistas, destruyó el 90% de todos los templos de los budistas. ¿Cómo? Y dejó más de 10,000 muertos, y dejó a 3 millones de personas sin alimentos.
¿Dónde está su Dios? ¿Por qué no los ayudó? Les falló. Les falló. Les quedó mal. Porque son dioses paganos que no existen. El único Dios de la Biblia es el que existe. Todo lo demás está en pensamientos de las personas. El terremoto de México, el último, 19 de septiembre del 2017, fue un corte quirúrgico de Dios. De 7.1 grados en la ciudad, ya lo conocen ustedes, de Morelos, Puebla, México y Guerrero, ahí en Tasco, especialmente. Fue un corte quirúrgico. ¿Por qué lo digo? Porque más de 30 edificios en la Ciudad de México, seminuevos, fueron destruidos, no los viejos. ¿Por qué? Espérame. Y más de 100 capillas y parroquias se cayeron. Sobresale la capilla de la Virgen de los Remedios de Cholula. Se les cayó. Con todo y sus imágenes. Les falló. Les falló Dios, sus dioses. Si no pueden sostener sus edificios, no sirven. No son el Dios de la Biblia. Mi Dios me va a sostener a mí. Este Dios que yo conozco me va a sostener. Y si me quitan la vida, o a ti te la quitan, yo sé dónde voy. Y tú deberías de saberlo también. A mí me va a sostener. Como lo dijo Daniel. Daniel, cuando lo agarraron y lo apresaron, Nabucodonosor dice: échenlo al fuego, a ver 7 veces que arda más ese fuego. Échenle leña porque arden, porque voy a meter a estos sinvergüenzas. No los aguanto, estos predicadores de basura los voy a meter, dijo Nabucodonosor. A ver, ¿dónde está tu Dios, Daniel? ¿Dónde está tu Dios? Y Daniel se volteó y dice: mira, Nabucodonosor, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si Dios me saque del horno, pero de tu mano Dios me libra. Y Dios libró a Daniel de la mano de Nabucodonosor. Ese es el Dios que predico. Ese es el Dios que está aquí escrito. Ese es el Dios que debes de creer, que te libra de todas las batallas y de todas las guerras, y que te va a levantar y que va a resarcir tu economía y tu salud y tus hijos y tu familia. Y ahorita estás viviendo un problema porque Dios lo mandó. No hay nada que suceda, dice en Lamentaciones capítulo 3, dice: nada hay que no suceda, sino es que Dios mandó el problema. No es Satanás. Te reprendo, Satanás, te reprendo. No está Satanás, es Dios. Es Dios el que está atrás de todo. ¿Y cuántas personas? Ay, voy a reprender a Satanás, vamos a hacer una cadena de oración y vamos a ayunar para que Dios ¿Qué tontería es eso? ¿Ayunar? ¿Ayunar para que se sane una persona? Pues crucifícate más rápido. Yo les digo así: oye, vamos a ayunar para que se sane. Vamos a orar. ¿Ayunar? ¿Qué te pasa? Si no es por obras. Efesios 2:8. No es por obras para que nadie se glorifique. Es Dios quien se glorificó en Cristo Jesús. Ahora que nosotros tenemos que creer en Jesucristo y que Él pueda hacerlo, no nosotros. No es por obras, no es por sufrimiento, ni porque te pares de cabeza, ni porque comas chicle o más que espinole. Al revés. No es así. No es del que quiere. Dice en Romanos capítulo 8, sino el que Dios tiene misericordia. Es Dios, el Dios de la Biblia, y no se le mueve por el sufrimiento. Señor, ¿cómo sufro? No lo mueves. Señor, mi matrimonio, no lo mueves. Señor, me estoy muriendo, no lo mueves. Una oración de fe es la que mueve el corazón de papá. Cuando tú le dices a Dios: yo sé que tú puedes, Señor, yo sé que tú puedes. Y entonces Dios te va a preguntar: ¿es verdad? ¿Y si te enfermo un poquito más, vas a seguir pensando lo mismo? ¿Y si te pongo un poquito más de lumbre, más calientito, vas a seguir pensando lo mismo? Van a venir las pruebas a tu vida, pero a ver de qué estás hecho. A ver si como roncas duermes. Es el momento ahora cuando Dios tiene que levantar a los verdaderos adoradores. A ver si es cierto que adoras a Dios con todo tu corazón.
Pero hay alguna seguridad que Dios sí asegura, que cuando tú estás tomado de Él, nadie puede tocarte. Nadie podrá arrebatarlos de mi mano, Romanos capítulo 8. Ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nadie podrá separarte de la mano de Dios. Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115, ¿ya lo tienen? Salmo 115, 2. Porque así han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas también tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son quienes lo hacen y quienes confían en ellos. Tienen que ser destruidos. Todos estos tienen que ser destruidos. Dice en Lucas 8:12, 8:17. Dice: porque no hay nada oculto que haya de ser manifestado. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Dios va a sacar a la luz todos nuestros pecados que están sin confesar. Y las personas que se van a dar cuenta y a las que les vas a hacer daño son a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Esas son las personas que van a decir: papá, ¿eras capaz de hacer eso? Y no te va a quedar otra que decir sí, porque Dios se va a encargar de sacarlo a la luz. Y ahorita es el momento. Oye, la misericordia de Dios, esta es la misericordia de Dios, que Dios está ahorita hablándote para que te arrepientas. Y cuando tú te arrepientes, fíjense qué bueno es Dios. Tú te arrepientes y ¿sabes qué hace Dios? Eso es lo hermoso del arrepentimiento. Tú le confiesas a Dios: Señor, me voy a apartar de este pecado que he hecho, quiero apartarme, Dios, y me voy a apartar. Te pido perdón, porque el pedir perdón no nada más es sentir remordimiento, sino apartarse, metanoia, apartarse, caminar en otro sentido, dejar ese amante, dejar la droga, dejar el dinero mal habido, dejarlo todo, tienes que dejarlo, que se vea fruto de arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Entonces cuando tú te apartas de eso, entonces hay un verdadero arrepentimiento, y en ese momento Dios, tus pecados que has confesado, se olvida de ellos. Dice la Biblia que Dios agarra tus pecados, mis pecados, y los manda al fondo del mar, y no me voy a acordar jamás de ellos. Pero si tú no lo haces, Dios lo va a sacar a la luz. Y Satanás usa hacerle daño a los que más amamos. Invariablemente Dios va a permitir que salga ese pecado que no has confesado. Versículo 18, estamos en Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo lo que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Mire, el que esté seguro, mire que no caiga. Pensamos que Dios no va a traer justicia a nuestras vidas, tiene que destruirlo.
tiene que destruirlo. En Mateo 24:6, Mateo 24:6, Mateo 24:6. Ya lo tienen, Mateo 24:6. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Esto va a ser en breve. Bueno, ya lo estamos viendo, porque Jesús dijo que todo esto iba a ser el principio de dolores. Todo esto que habla en Mateo 24, igual que Lucas 21, habla de los fines de los tiempos, de cuando vengan todas estas cosas que ya lo estamos viendo, de guerras, rumores de guerra. Y dice, y mirad pues que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. O sea, esto es tan solo el principio. Si te espanta, no te imaginas qué va a hacer que te quedes. Dice en Apocalipsis, estos mismos juicios van a ser desbordados en la humanidad. Este ejemplo de lo que Dios hizo en Egipto no es otra cosa más que los juicios de Apocalipsis. Van a venir cosas aberrantes, dice la Biblia, que las personas viendo esas cosas van a querer morir y no van a poder. Dios les va a dar un poder a esas personas de ser inmortales. Se van a agarrar cuchillos para morirse y no van a morir. Tienen que pagar. ¿Dios es tan malo? No. Es el desprecio que le hicieron a su Hijo Jesucristo. Es el desprecio que tú puedes estarle haciendo a Dios, que te arrepientas y tú dices, ¿y por qué? Es ese mismo desprecio que esas personas estarán en Apocalipsis, viendo el juicio, viendo las personas cómo van a morir. Bueno, no van a morir, van a sufrir. Lo estamos viendo, ahora es el momento. Alguien me podría decir exagerado. Ojalá y mi exageración te convirtieses tú y te podrías arrepentir. Esto va a suceder en breve. La iglesia se va, como prediqué en el primer servicio, la iglesia nos vamos y se queda a sufrir. Te quedas a sufrir. Si quieres las llaves de mi camioneta te las dejo, porque yo me voy. Nada más que te las entrego el día que me vaya, Señor. Sí, ¿no? Hay otro hermano que ya está ofreciendo otro carro aquí. ¿Quién quiere una Suburban también para que se quede? Nadie se puede quedar. Nadie se puede quedar. Si tú oíste la palabra y tú dijiste, no es lo mío, ¿sabes qué? Cometiste el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Los que se van a convertir cuando venga la tribulación, la gran tribulación, los que se van a convertir en ese momento son los que nunca oyeron del Evangelio. Una persona que escuchó del Evangelio, sí, podrá venir, acuérdense Judas, y a lo mejor ya nos vamos todos y de repente, oye, como uno que fue al Calinda, no falla, ¿no? Fue al Calinda y dice, ay, el arrebatamiento, bien dijo el pastor que se iban a ir y pues ya le dijo, oiga, ¿qué le pasa, señora? ¿Por qué grita? Y dice, no, ¿por dónde está él? No, se fueron allá a Costera 125 y ya llegó aquí, ay, amén, pensé que me quedaba. Sí, no falla, ¿verdad? Y parece broma, pero va a suceder. Va a suceder. Va a suceder. ¿Y sabes a quién? A los que no hicieron caso. A las personas que pensaron como el faraón. A las personas que creyeron que había un día más, después otro día. Pero ¿sabes qué pasa cuando tú postergas el llamado de Dios? Te endureces. No, ahora sí, ya para la otra semana. Te endureces. Ahora sí. 10 milagros vio el faraón. ¿Y sabes cuándo se arrepintió? Nunca. Después que los dejó ir, fue a matarlos. Conocemos la historia. Es la historia de todas las personas que rechazan el Evangelio. Es la historia. No falla. ¿Cuál es tu posición? Vamos a acabar
en el versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y el faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Versículo 24. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, pues obvio estaban corrompidas. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió al río. ¿Qué significa esto? Fíjate bien. Dice que estaba todo el río corrompido, ¿verdad? Y entonces los brujos dijeron, oye, le dijo el faraón, oye, brujos, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Dice, no, hombre, pues ahorita hacemos un hoyo. Y sí, había ciertos lugares que Dios había permitido para que no murieran todos, pues iban a venir los juicios, tenía que darles agua. Entonces ellos cavaron unos pozos, encontraron agua limpia, y ¿sabes qué hicieron? Y la convirtieron en sangre. Oye, ilógico. Pues lo mejor para darle reconocimiento a un brujo, pues es que hubiera quitado la maldición de Dios. Y las maldiciones de Dios ni los brujos las quitan. Nadie la puede quitar. Lo lógico hubiera sido que hubieran quitado la sangre. No lo quitaron, convirtieron más, echaron más maldición. Eso es para lo que sirve Satanás. Cuando tú vas a consultar a un brujo y tú piensas que, ¿verdad?, el horóscopo, y piensas que la doctora Corazón, y piensas que Walter Mercado, y piensas que el que tú me digas, el brujo de la Progreso, el que tú quieras, y tú piensas que te va a ayudar ese brujo, esa bruja, sabes que va a ser más maldición a tu vida, más dolor, y te vas a quedar más pobre, porque te va a cobrar bien caro. Eso hacen los brujos. No hay poder contra Dios, entendámoslo. Son charlatanes, hacedores de mentiras. Hacedores de mentiras. Satanás, dice en Mateo 24, hace señales y prodigios mentirosos. No puede Satanás hacer alguna cosa buena. Siempre es malo. De su corazón perverso solo sale mentira, dijo Jesús. De lo suyo habla porque es padre de mentira. ¿Te hace algo espectacular? Sí. ¿Y puedes hablar lenguas? Sí. ¿Y puede sanar un enfermo? Sí. ¿Y puede levantarse un muerto? Sí. La pregunta es, ¿atrás de eso está Dios? ¿Y puede aparecer dientes de oro? Sí. ¿Y atrás de eso está Dios? ¿Cómo para qué te quiere poner dientes de oro Dios? ¿Cómo para qué? Yo me pregunto, yo me he dicho, oye, ¿para qué? A ver, abre la boca y vamos a poner ahorita dientes de oro. Para quitarle el trabajo a los dentistas, nada más, yo creo. Porque Dios, no, a ver, si fuera Dios, no te cambia un diente y te lo pone perfecto. Pero Satanás hace señales y prodigios mentirosos, no lo vemos. Y cuando nosotros entendemos que Satanás lo único que quiere es desvirtuar, entonces tú estás caminando de la mano del Señor. Entonces aquí las dos preguntas: ¿por qué no hizo cambios? Porque no pudo. ¿Por qué no pudo resarcir el daño? Porque no podía, no es Dios. El único que, a ver, Satanás, ¿dónde está Satanás? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde está Dios? Arriba. Satanás es un ser creado por Dios. Dios lo hizo. Satanás lo hizo a él mismo. Satanás es un ser caído. Luzbel. Dios hizo a Luzbel. En Isaías 14 dice que Dios fabricó de hermoso parecer a Luzbel, luz bella. Fue hecho, Dios hizo a Satanás. Después a Luzbel, después se rebeló y se hizo diablo. Igual que tú y yo. ¿Cómo éramos? Criaturas hermosas dentro del vientre de nuestras madres, ¿no es cierto? ¿Y cómo te corrompiste? ¿Cómo te hiciste tan malo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó en nosotros para hacernos tan malos? ¿Por qué? ¿Por qué has llegado a lo que has llegado?
¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué dice la Biblia que hay un corazón engañoso, perverso y engañoso es el corazón en Jeremías? Hay un corazón dentro de nosotros engañoso para que tú te apartes de Dios, pero también que tú puedas reconocer a Dios. Hay una conciencia. Por supuesto que hay un corazón engañoso, pero dentro de nuestro corazón engañoso hay una conciencia que Dios puso, que se llama espíritu, y estos dos batallan, luchan. La conciencia y el corazón engañoso están luchando. Y ahorita muchos de ustedes están luchando. Y si es cierto lo que está diciendo ese cuate. Y si, ¿quién le habrá platicado mi vida? ¿Y por qué? Y si yo soy, ¿sabes qué? Dios es el que está hablándote a ti. Y en breve Dios viene y va a destruir tu Dios. Lo tiene que hacer, porque se va a tener que glorificar tan solo uno. Vamos a orar. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre bendito, hacedor de maravillas, solo tú eres Dios, eres el creador de los cielos, de los mares. No hay poder más grande que el tuyo. En tus manos, Señor, está la fuerza, el honor, la misericordia, y todas las cosas fueron creadas por ti, Dios. Todo este mundo, nuestras vidas, Dios, fueron puestas ahí en el vientre de nuestras madres. Tú viste, dice en el Salmo 139, que tú, Jehová, viste nuestros ojos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, y nos contemplaste y dijiste cosas hermosas de nuestras vidas, que éramos una obra de arte en tus manos. Mas sin embargo no creímos, nos apartamos de ti, Dios. Pensamos que podíamos simpatizar con la carne, pensamos que podíamos dominar este pecado, pensamos que podíamos dominar el alcohol, y que podías controlar a esa amante, y que podías controlar la droga, y que podías controlar la masturbación, la heroína, la pornografía. Y hoy te das cuenta que no pudiste. Y pensaste que podías controlar el amor al dinero, y ahora lo atesoras y no eres capaz de gastar un peso de ese dinero que tienes ahí. Y nadie sabe que tienes ese dinero. Es tu Dios. Es ese Dios que Dios quiere entregar, que tú le entregues en este momento. Sea cual sea tu Dios, Dios te lo está pidiendo. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi cruz sobre vosotros, porque mi yugo es ligero y fácil de cargar. No fuiste diseñado para cargar, fuiste diseñado para ponerlo todo en las manos de Dios. Dios te está hablando y solamente tienes que decirle así: Señor, perdóname, he pecado contra ti, contra el cielo he pecado. Todos tus pecados han sido contra Dios. No es contra tu esposa o esposo o hijo. Has pecado contra Dios, levantando un Dios pagano en tu corazón, un Dios que no existe. Perdóname, Dios, quiero ser limpio de este lugar. No quiero más volver a cargar este pecado, esto que me amarga, que me entristece, que ya no puedo más. Señor, quiero dejarlo en tus pies. Y si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, solo dile así: Dios, Jesús, perdóname, perdóname. No sabía que tú habías pagado mis pecados. Ahora entiendo que tú pagaste todos mis pecados en la cruz, por el derramamiento de la sangre en la cruz, en el Calvario. Quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.